¡Hola! Lo prometido es deuda, porque hace 2 videos les prometí hablar sobre la nueva generación de la consola de Nintendo, como quiera que se llame. Está escrito así en el título, como ustedes lo imaginarán. Hace 3 meses la consola Nintendo Switch cumple su 5º año de lanzamiento. Esto es muy importante considerando de que la historia de Nintendo con las consolas siempre ha durado desde 5 años hasta 6 años. 6 años siempre y cuando la consola haya sido un éxito. Ahora, Shuntaro Furukawa durante el mes de mayo, en su entrevista, esta vez fue más directo con sus respuestas, que a diferencia de años atrás, solamente contestaba que Nintendo Switch apenas estaba en la mitad de su ciclo de vida, en la que más de la mitad de los usuarios que están en internet se tragaron esa respuesta. Ahora aquí vamos a entrar a un poco de retrospectiva. Se acordarán de que hace varios años atrás se estaba rumoreando de una supuesta Nintendo Switch o una revisión mejorada de esta misma consola, tomando como ejemplo a Xbox One X y PlayStation 4 Pro, que eran revisiones más poderosas de las consolas que ya estaban al mercado, que eran PlayStation 4 y Xbox One. Esos rumores salieron a la luz después de un mes de lanzamiento de la consola de Nintendo Switch. ¿Cuál era su fuente? Esta era su fuente. Hubo varias revisiones en realidad, pero ninguno era lo que esperaban las personas, especialmente las que leían todos esos rumores sobre una versión mejorada de esta misma. Empezamos con la Nintendo Switch Lite, que fue una versión más pequeña y más recortada de lo que podía ser la Nintendo Switch normal. Esta consola solamente se podría disfrutar en modo portátil. Al mismo tiempo, también salió una versión optimizada de la consola original, donde sus más grandes beneficios fue en base a la batería, que en esta ocasión no solamente duraba de 3 a 4 horas, sino en esta ocasión también duraba hasta 6 horas. Las especulaciones de las personas se fueron hasta las nubes, pues ellos consideraron de ¿qué es lo que puede hacer Nintendo después de esto? Sacar una versión más poderosa de la consola. En este periodo de tiempo, soltaron algunas filtraciones en las que supuestamente eran 100% verídicas. En la filtración se marcaba de que Nintendo estaría trabajando con Samsung o la compañía que hacía las pantallas OLED, para que la supuesta revisión tendría esta pantalla incluida. Además de que se mencionó que habría más espacio de almacenamiento, un nuevo dock, la pantalla sería más grande e incluso los Joy-Con cambiarían de color. También se mencionaba de que la parte de dock tendría un puerto Ethernet. Aquí es donde los usuarios comenzaron sus sospechas acerca de esto, y su conclusión fue la siguiente. El hecho de que introdujeran una pantalla que sería mejor que la pantalla que ya conocíamos de la Nintendo Switch, que era la LCD, esto significaba una cosa: más resolución. Ergo, más potencia de la consola, capaz de mover juegos a 4K o por lo menos 1080 pero a 60 cuadros todo el tiempo. Pasaron meses e incluso un par de años, y la gente, gracias a las filtraciones, aumentaron sus esperanzas mediante el paso de los tiempos en conseguir una consola mucho más poderosa que la que tenían originalmente. Y después de un mes, en julio, después del evento de la E3, salió un video sorpresa por parte de Nintendo, cuyo título se presentaba como Nintendo Switch OLED. Y después de que se retrasara la secuela de Breath of the Wild, todas las personas llegaron a la conclusión de que lo retrasaron por el hecho de que sacarían una consola más poderosa y aprovechara esos atributos para mejorar la experiencia en el juego. Es increíble, es sorprendente, es genial, no era más poderosa. Y con esto llegó la decepción de las personas, criticando de forma negativa en cualquier red social, especialmente por la simple razón: no era exactamente lo que yo pedí. El 30% de los rumores de esta consola es que sería más poderoso, que utilizaría la nueva tecnología de Nvidia para el rescalado, conocido como el DLSS 2.0. Filtración recogida de la misma fuente que también predijo lo de Nintendo Switch OLED. Lo decepcionante para muchos después de esto es que solamente el 30% era falso, que era la potencia. Pero lo interesante para mí y para varios de nosotros es que el 70% de hecho sí fue cierto. La pantalla efectivamente es OLED, es más grande, no quiere decir que la consola es más grande, solamente redujeron los marcos que tenía la Switch original, pero eso hace que la consola se vea un poco más grande. El dock es diferente y sí, también incluye el puerto Ethernet. El color de los Joy-Cons y de la consola sí es diferente, como ya se había dicho. Y para acabar, como se decía en la descripción, sí tiene más espacio de almacenamiento, de 32 a 64. ¿Tiene más? Nunca dijeron que tendría mucho, pero tiene más. Entonces, ¿cuál fue el problema principal? Es que no fuera cierto. Lo que pasó es que mezclaron la información.
donde esto en realidad apuntaría a una nueva generación de la consola, no a una revisión. Y aquí todos me van a criticar y especialmente preguntarme, pero ¿por qué salió esa información a principios de la consola? No tiene sentido, no es para nada lógico, porque aún no es necesario hacer eso. Y aquí es donde les digo, es que tiene toda la lógica del mundo. Una consola nueva o otra cosa que hagan ellos no se planifica de un año a otro, no se planifica de un mes a otro, menos de un día a otro. Justo cuando sale una consola que es actual, en este caso la Nintendo Switch, la nueva generación ya se está llevando a cabo. Desde 2017 ya tienen planificado cómo va a ser. Ahora, durante el mes de marzo, se filtró, o más bien mediante un ciberataque que yo no apruebo para nada, se describía las componentes en específico de lo que tendría una nueva consola de videojuegos. No hay que ser un detective para descifrar de qué se estaban refiriendo a una nueva consola de Nintendo. Y la razón principal es porque Nvidia está trabajando únicamente con Nintendo, porque las otras dos compañías están trabajando con AMD. En esos documentos también se mencionaban los títulos que se iban a mostrar durante este año y el siguiente. Entre los más sonados es Kingdom Hearts 4 y el remake de Resident Evil 4, los cuales ya están confirmados y ya se presentaron mediante un trailer en especial. Lo cual para muchos esto da por hecho que esto es 100% verídico. Y la verdad estoy muy nervioso de lo que puede salir en un futuro, o qué es lo que puede salir bien o mal después de esto. Este video tendrá una parte 2, hablando de las características gráficas de las consolas de los videojuegos, donde me centraré en el tema de los documentos Nvidia especificando las características de la nueva consola de Nintendo. Qué tan poderosa va a ser, qué tan efectiva va a ser y cómo será su futuro. Bueno, eso ha sido todo, nos vemos cuando tenga que subir el video. No sé, tal vez en la siguiente semana, tal vez mañana, no sé. Adiós.